subido en el... No se ve, no se ve. No, que tengo constancia, no estoy subiendo. Ahí, no, espérame. Si el otro trimestre no continúa, ya sabemos que fue. Esto, bueno, ¿qué histológicamente qué tiene el apéndice? Normal, histológicamente. Tiene epitelio. Ese, ¿cómo lo describiría? Simple, ¿cierto? Ese sí me parece mucho más fácil de identificar. Me parece que se me dificulta más el otro. Bueno, ya Carla, ¿qué? ¿Está emocionada? ¿Sí es Carla? No, es que no te sabes. Yo soy. Bueno. ¿Qué más tiene el apéndice? Histológicamente. Bueno, tiene una mucosa que está compuesta de ¿qué? De epitelio. El apéndice como tal cumple casi que los mismos parámetros, entre comillas, características histológicas del resto del tubo digestivo, ¿sí? que lo está rodeando. ¿Qué son qué? La mucosa, la submucosa, ¿qué más? Tiene muscular, el intestino tiene muscular y tiene una serosa. El apéndice tiene una capita muscular, no es que no la tenga, sí la tiene. Lo que pasa es que no cumple una función como lo cumple en la vesícula. Si ustedes recuerdan la placa de vesícula y miraron, habían fibras de músculo liso que se veían muy bien rosaditas con sus núcleos. Acá no es tan fácilmente perceptible. ¿Por qué? Porque es que el apéndice, el músculo liso del apéndice no está hecho como en la vesícula para inyectar algo o para evacuar algo. Y porque, a ver, ¿ustedes han visto el tamaño de un apéndice? ¿Más o menos cómo es? Es una cosa así. Para los que no lo hayan visto, es como cuando ustedes inflan esos globos largos que al final tienen un pilín así tan chiquito. Así más o menos es un apéndice. Pero pilas, y se los dije al otro grupo, porque hay apéndices que pueden ser largos. Hay apéndices que pueden llegar a ser largos y se llaman apéndices retrosecales porque descienden y se meten por detrás del colon y pueden llegar a ser tan largos que cuando se inflaman se pueden confundir con una inflamación de vesícula. Apéndice retrosecal. Apéndice retrosecal. Algunos pueden llegar a ser larguitos y cuando se inflaman y duelen en la zona del hipo, pueden llegar a doler en la zona del hipocondrio derecho y eso puede complicar el diagnóstico. Pero ahorita les digo cómo diferenciarlo. Entonces, ahora, ¿qué tipo de células vieron ahí agregadas a lo que está, a la histología normal del apéndice? ¿Qué tipo de células vieron ahí? De pronto sí, ¿no? No sé, no. Bueno, habían glandulitas, ¿cómo los de glándulas? Habían agregados linfoides, ¿sí los vieron? Allá. Los agregados linfoides, ténganlos en la mente porque ahorita les comento algo. Y había lo más importante, ¿qué había ahí? Polimorfonucleares, ¿sí los vieron? Ahí se veían perfectamente. Bueno, listo, entonces estamos ante un cuadro de ¿qué? Una apendicitis aguda. Listo. Ahora, la parte que a mí me interesa. ¿Han leído la fisiopatología de la apendicitis aguda? Listo. Entonces, la apendicitis aguda hay varias teorías. No hay una sola que sea, o sea, no hay consenso. En la fisiopatología, lo que se sabe hasta el momento y lo que sí hay consenso es que hay una obstrucción de la luz, entre comillas, de la luz del apéndice, ¿sí? O sea, el apéndice por dentro es hueco. Pero antes de eso, ¿qué es como tal el apéndice? ¿Qué función tiene? Pues la verdad es que es un órgano vestigial, ¿no? O sea, no tiene una función en específico. Pero según Ferreira creo que había dicho que cuando
sea, como que él contenía como una bacteria o algo y que cuando se purgaba alguna cosa así o había algún problema, como que se... ¿Cuándo dijo eso, Ferro? Sí, él lo dijo después. Bueno, el apéndice, ¿Quién fue? escúchenme, Sí. muchachos. No, no fue. Pero parece el chavo. El apéndice es un órgano vestigial, al igual que lo son ahorita las cordales. Ya actualmente hay ¿qué? Ustedes saben que si les toman una radiografía a los niños, ustedes pueden encontrar los dientes y más encima aquí en el maxilar ustedes encuentran otro juego de dientes que ya van a ser los permanentes. Hay niños ya que les cuentan los juegos de dientes y ya no están saliendo con las últimas, que serían las cordales como tal, es entre comillas más evolucionaditos, porque ya tienden a desaparecer, al igual que el dedo meñique y al igual que el apéndice. Son órganos que van a tender a desaparecer con el tiempo. Las cordales y el apéndice están relacionadas. ¿Cuál es la relación entre cordales y apéndice? No sé si lo sabían. ¿Cómo? ¿Cuál es la relación entre cordales y apéndice? ¿Cuál es la relación evolutiva? ¿Por qué cordales y apéndice tienden a desaparecer al tiempo? Porque la formación embrionaria no tiene una capa específica donde No. se forman, ¿no? Porque evolutivamente antes éramos herbívoros y las cordales servían para la trituración de las hierbas y los detritos vegetales que comíamos. Digerir carne es mucho más fácil que digerir vegetal, ¿no? Y nosotros no era que ingiriéramos pues lechuguitas, eran hierbas, troncos, raíces, y eso es muy difícil de digerir. Entonces había que hacer una trituración adecuada, y evolutivamente hace millones de años nuestra dentadura se parecía más a la que fuera, por ejemplo, la de un rumiante, un caballo, mucho más grueso, y trituraba con mucha mayor eficiencia, y nuestra dentadura tenía más juegos de dientes. Al ir cambiando con los años la dieta, eso fue cambiando, todos esos dientes fueron desapareciendo hasta llegar a lo que están las cordales, que es lo que tiende con el tiempo a desaparecer. Y lo mismo pasaba intestinalmente, el intestino era mucho más grueso que lo que tenemos ahora, y era mucho más largo, porque necesitaba mayor trayecto para digerir o para descomponer todos esos detritos vegetales. Claro, cuando empezamos a cocinar los alimentos y a cambiar dietas por cosas más blandas como la carne, por ejemplo, era innecesario tener un intestino tan largo porque la carne empezaba a descomponerse en tramos muy cortos de intestino. Entonces el intestino empieza a volverse cada vez más corto, ese intestino empieza a desaparecer y queda hasta lo que hoy se conoce como el apéndice, que es el vestigio de ese intestino largo que teníamos. El apéndice tendría que terminar de desaparecer en unos miles de años más, en muchas generaciones más. Lo he leído, pero no está totalmente comprobado. Al igual que tóquense la oreja derecha si sienten una especie de cartílago o tubérculo. No sé si todos lo tengan, no todos lo deben tener, no todos. A ver, yo como no soy tan evolucionado, sí lo tengo. Es el tubérculo de Darwin, que es lo que está. Ya, ahora, hagan fila. Acá está. Este es el tubérculo de Darwin. Casi siempre está en el derecho. No, tiene que palparse como ¿lo sentiste ahí? Es más duro, es que es duro. Este. No, yo Pero está haciendo suave. Pase la oreja derecha. ¿Puedo? ¿Me da el consentimiento? ¿Qué es?
Son muy evolucionados. ¿Qué pasó? No, pero se hizo nosotros. ¿Qué dijo? Respire, Carmen. Y se ella se paró. Yo tampoco tengo años. ¿O sí? No te preocupes. No, ¿esto para qué sirve? Para ni mierda. Pero... Para ponerse un piercing servirá eso, porque ¿para qué más? Es una vaina ahí dura. Sí, lo tiene. Profe, pero... Sí, como no tuviéramos nada que hacer en la casa. Profe, pero la razón de ser de eso... Porque... No, ya, y es que... No, es que la razón de ser de ese partido... No, si me da razón. Mire. Sí, ya, profe, se le ve tranquilo. Es que se le ve. Ya de tanto, profe, de tanto que no, ya lo sacó. Ya tiene Bueno. Muchachos, mira. Eso es otro órgano vestigial. Los que lo tenemos somos menos evolucionados. Somos más cavernícolas y de hecho hay un estudio que dice que más tendientes a la agresividad. Porque se supone que entre menos evolucionados el lóbulo frontal no es tan grande y entonces tendemos más a conductas reactivas y violentas. Ese tubérculo que ustedes tocaron ahí es un órgano vestigial de cuando podíamos mover las orejas como los gatos y los perros. Al momento de dejar de hacerlo, perdimos músculos, ¿sí? Perdimos tendones y queda una especie de órgano cartilaginoso, tendinoso vestigial que es el tubérculo de Darwin. Casi siempre está en la oreja derecha, en la parte superior, casi siempre. Son órganos vestigiales, era ahí para darles necesitaba que tocara porque si no, no van a saber cómo se siente un tubérculo de Darwin nunca. Eso con el apéndice vestigial va a tender a desaparecer con el tiempo. Y bueno, ahora sí, fisiopatología de la apendicitis. Hay una obstrucción de la luz por algo. ¿Qué sucede si se obstruye la luz del apéndice? ¿Por qué? Porque el apéndice secreta sustancias, más que todo moco. Por lo que decían lo de las bacterias y todo eso, ¿no? Todavía no. El apéndice secreta moco. Ustedes vieron las glandulitas ahí, son cúmulos, así, y tiene citoplasma blanquito y son como un núcleo como rosadito. Esas son glándulas y ellas secretan moco. Si usted obstruye la luz del apéndice, él sigue secretando moco, pero no tiene que. Muchachos, concéntrense acá. No hay salida. Y se va a almacenar como pasar igual en una vez. No hay salida, se empieza a acumular moco, se empieza a acumular material cero mucoso. No hay salida, no hay evacuación. Y con el tiempo entonces empieza a haber una distensión, empieza a incrementar la presión en esa zona. Y esas son todas las fases de la apendicitis aguda. La apendicitis aguda tiene fases, una es la edematosa, luego flegmonosa, luego creo que ya la necrótica como tal. Bueno, hay fases distintas y las fases distintas dependen del tiempo de la evolución del apéndice, de la apendicitis. Entonces, en una fase inicial está edematizado porque no se puede sostener, hay algo que está obstruyendo, va incrementando la presión tanto que termina incrementando la presión en los vasos del apéndice
¿Sí entienden por qué? Ujú. Se hematiza tanto que los vasos que están dentro del órgano se comprimen. Entonces no le llega sangre al apéndice y en unas horas que la inflamación ha empeorado, el apéndice entra en una fase de isquemia y luego una fase de necrosis. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo o no? La necrosis sería ya La necrosis sería el estadio final. la peritonitis. Es el pasito antes de la peritonitis. Antes de que se reviente. Antes de que se reviente. ¿Por qué? Y ahora los datos clínicos del apéndice. ¿Cómo distinguen ustedes un paciente con apendicitis? No puedo moverlo. Dolor fosa ilíaca derecha, pero el dolor inicia ahí. Siempre, o sea, si al doctor le da apendicitis hoy, Dios no quiera. Pero he escuchado que también da dolor en la pierna y... Sí, ahorita le explico por qué. Pero no, Es como si fuera una gastritis. Pero ¿cómo inicia? Si al doctor hoy, Dios no quiera, inicia esta noche con un cuadro de apendicitis. Como de estómago. ¿Dolor de estómago en qué parte? Como en la parte de la gastritis. Ajá, inicia como un dolor epigástrico o periumbilical en las primeras horas de evolución. Las primeras 2, 3, 4 horas de evolución inicia como un dolor, no acá en donde está el apéndice, sino periumbilical epigástrico. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el dolor inicia ahí? Piénsenlo. No lo piensen tanto. A ver, ustedes han escuchado que el paciente con infarto siente dolor en la mandíbula y en el cuello y en el brazo. Sí. ¿Sí lo han escuchado o no? Un paciente con infarto puede referir dolor en la mandíbula y en el cuello. Eso es porque embriológicamente el corazón, cuando estamos en la fase embriológica y fetal, más embriológica que fetal, el corazón está ubicado a nivel del cuello. ¿Sí? Acuérdense que nosotros no tenemos prácticamente cuello cuando somos embriones, simplemente viene la cabeza y viene la zona caudal y estamos de esta forma, el corazón está ubicado aquí y en las semanas y meses las semanas posteriores el corazón migra hacia la zona donde ya queda. Como el corazón está relacionado biológicamente, viene del cuello, cuando hay dolor en el corazón las raíces entran en los nervios raquídeos y se percibe como si fuera en el cuello, porque embriológicamente procede de ahí. Algo parecido pasa con el apéndice. El apéndice embriológicamente no nace en fosa ilíaca derecha, sino que cuando somos embriones todo está comprimido en un espacio muy pequeño, en una barriguita muy chiquita. Y el apéndice tiene una posición un poquito más arriba y un poco más central en el abdomen, ¿sí? En lo que sería el apéndice. Ya luego cuando va madurando, él migra hacia la zona donde queda normalmente, que es en la fosa ilíaca derecha. Entonces cuando hay una inflamación en el abdomen, primero hay un dolor referido, ¿sí? Que se siente en la zona embriológica más de donde procedería entre comillas el apéndice, que es más periumbilical y un poquito más epigástrico. Es lo que se llama dolor referido, anótenlo ahí, porque el otro año en semiología lo van a ver, dolor referido. No, a lo que así no. El otro año, si Dios quiere, todos van a estar haciendo fármaco en febrero. Si usted no lo permite. Si Dios no quiere, si no pasa es que Dios no quiere. Dios dice no quiero, no se puede hacer nada contra la Si voluntad. Grego dice no quiere. Y entonces, en las primeras horas de evolución, el dolor de la apendicitis está ahí. Conforme el apéndice se va inflamando cada vez más, ya el dolor migra hacia la fosa ilíaca derecha. El apéndice está tan inflamado que el dolor ya es localizado en esa zona. Y entonces ustedes palpan fosa ilíaca derecha y el paciente le duele. Como la zona está muy cercana a los nervios femorales, puede haber una estimulación y el paciente sentirá algún dolor en la pierna, ¿sí? O a veces el apéndice es tan largo que alcanza a pasar la zona inguinal, ¿sí? Pasar un poquito la zona inguinal y entonces duele. De hecho hay un signo que llama el signo psoas, que ustedes levantan la pierna, al levantar la pierna el psoas comprime y es el signo psoas. Hay como unos 20 signos distintos de apendicitis. Y entonces ahí en ese momento, cuando ya el apéndice duele ahí, ya está en una fase un poquito más avanzada. Ya el apéndice está tan inflamado que está empezando a isquemiarse, ¿sí? Si esto continúa y no se desobstruye, lo más probable es que no lo haga, que lo que está obstruyendo permanezca ahí.
el apéndice va a incrementar tanto su presión que termina reventándose. Eso sumado a la isquemia necrosa la pared se debilita, y sumado a la presión, pues se revienta. En ese momento el paciente que tiene mucho dolor de apéndice siente un alivio. Si ustedes están en algún pueblo haciendo rural o algo y llega un paciente con unas características, usted lo tiene con dolor, está esperando montarlo a la ambulancia y el paciente de repente le dice, uff, doctor, no, ya me siento súper bien, córralo con ese mal. ¿Listo? Porque ya el apéndice se reventó y el contenido que estaba ahí estresando tanto el apéndice se liberó, y ahora está ese contenido inflamatorio, purulento, con materia fecal en el abdomen, y es lo que se conoce como peritonitis. Ahora ya el paciente ya no solamente toca sacar el apéndice, sino que toca abrirle todo el abdomen y hacerle un lavado, toca hacerle una laparotomía, y ya se complica un poquito más, y la probabilidad de que el paciente muera es alta porque el paciente hace una reacción de hipersensibilidad, hace un shock séptico, ¿sí? La inflamación en el abdomen es tan grande que el paciente termina haciendo una hipotensión generalizada, hace una inflamación generalizada, aumento de la permeabilidad vascular, y ahí ustedes unen esto con el capítulo de inflamación. ¿Listo? Ahora, todo ese desastre que lo causó, ¿qué es lo que termina destruyendo el abdomen? ¿Cuáles son las teorías? ¿Las conocen? ¿Por qué el abdomen, por qué el apéndice se obstruye? ¿Qué es lo que termina causando una apendicitis? ¿Qué? Deme más. La gente dice que las semillas, que cuando uno come maíz entero, seguramente le puede dar apendicitis. Hay una teoría que es la de las semillas, que se cree que una semilla de pronto mal triturada de pronto pudiera ser grande y no enclavarse en el apéndice, pero usted medio la masticó y logró que se triturara, y ahora tiene el tamaño perfecto que cuando pasa por el intestino, ¡pum!, se enclava en el apéndice, con muy mala suerte. Semillas de algún tipo, o muchas semillas con el tiempo, pues, gente que acostumbra a comer frutas con semillas y todo, y se cree que se van acumulando ahí hasta que en algún momento tapa. Esa es una teoría. No está comprobada al 100% porque hay casos de apendicitis donde le hacen la biopsia y el apéndice no tiene ninguna cosa que lo esté obstruyendo, no hay nada visible. La otra, y por eso le quería hacer énfasis en los nódulos linfoides que están ahí, la otra teoría es que hay algo que ocasiona una inflamación a nivel, un estímulo que todavía está por determinarse, que hay más teorías de qué sería ese estímulo, un estímulo que está por determinarse y que hace que esos nódulos empiecen a inflamarse, porque esos nódulos es tejido linfoide que vigilan, terminan reaccionando, empiezan a inflamarse, secretan citoquinas, reclutamiento, se vuelven más grandes, y esa inflamación es la que termina obstruyendo al apéndice y causando el cuadro de apendicitis como tal. Y hay unos cuadros de apéndice más extraños que han sido por parásitos, cúmulos de parásitos que se acumulan dentro del apéndice y lo obstruyen, y cuando sacan el apéndice se dan cuenta que está completamente lleno de ténias o de lombrices. Esos son casitos más extraños, y esa es la teoría, ¿sí? Por eso me gusta comer semillas, si como patacón o maduro, pues evito la zona del centro, que es la que tiene las semillas. Depende de cada quien. Lo que sí les puedo decir es que entre la segunda y la tercera década de la vida es la probabilidad más alta de hacer apendicitis. No quiere decir que más viejo no lo hagan ni que más joven no lo hagan tampoco. Más frecuente en hombres y ya. Y el paciente con apendicitis aguda pues cursa con esos signos y síntomas, cursa con fiebre, con malestar general y no come. Muchachos, si les llega un paciente diciendo, no, es que yo creo que tengo apendicitis, y llega comiendo papitas, llega comiendo, ese man no tiene apendicitis, olvídese de eso. ¿Listo? Sí, yo no he visto el primero que tenga apendicitis y quiera comer. Ahora, ya para irnos, ¿cómo distinguen un dolor? Por ejemplo, ¿cómo es el dolor de un paciente con apendicitis y cómo es el dolor de un paciente con colecistitis? El dolor del paciente es cólico, pero el de la apendicitis es muy constante y aumenta con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, porque la obstrucción no ha mejorado. Es más, los pacientes con colecistitis creo que ellos sí comen, sino que cuando comen es que aumenta el dolor. ¿En qué? Por
colecistitis. Ajá. De pronto si les llega con colecistitis aguda, a veces se sienten tan mal que tampoco quieren comer. Pero la colecistitis aguda tiene esa característica que puede, después de una comida grande, empezar a sentirse mal. El paciente con colecistitis aguda, él se está moviendo a cada rato, él cambia de posición, ¿sí? Porque el dolor de hipocólico lo obliga a que él busque una posición en donde se sienta más cómodo, ¿sí? Mientras él cambia constantemente, él no se halla, se para, se acuesta, se sienta, no se halla. El paciente con apendicitis aguda es un paciente que ustedes ven que está quieto, él no quiere que ustedes lo toquen, ni que lo examinen, ni que lo muevan, ¿sí? ¿Por qué? La inflamación es tan grande que si él mueve una pierna le duele, si él camina le duele, él quiere estar en posición fetal, encorvado, ¿sí? Y él no quiere ni que lo toquen, ni que lo miren, ni que nada, él no se mueve tanto, él está en una sola posición. Eso ustedes distinguen un dolor que es hipocólico a un dolor que es más estable, urente, desesperante, como el de la apendicitis aguda. ¿Listo? Bueno, esa es la clase. ¿Les gustó? ¿Les faltó algo? Muy bien. No me interesa tanto las placas como